nombre es Caterina Zapata, estudiante de Psicología, segundo semestre de la Universidad Uniminuto, y estoy con Cristian Tirado, psicólogo, especialista en psicoterapia y consultoría sistémica. La primera pregunta es, ¿por qué la psicología? Segundo, ¿cuál es el nombre del enfoque? ¿Quiénes son sus principales representantes? ¿Cuáles son los postulados básicos a nivel teórico y metodológico? ¿Cómo ha impactado la psicología en su vida personal? Y bueno, ¿y por qué no la laboral también? Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Cristian Tirado. Soy psicólogo especialista en psicoterapia y consultoría sistémica. Trabajo en Cox Cadena Andina, una multinacional que está ubicada aquí en Pereira y está en más de 250 países a nivel mundial. Trabajo en la parte de recursos humanos. Parte de mis funciones, hago procesos de consultoría e intervención también con los colaboradores y también en grupos sociales. Bueno, con respecto a las preguntas que haces, ¿por qué psicología? Psicología la estudié porque fue una de las, o era una de las carreras que siempre deseé poder conocer, por todo lo que implicaba la psicología, por todo lo que implicaba conocer esa misteriosa caja, la mente humana. Desde pequeño siempre opté o deseé estudiar una carrera que me permitiera también servir. Y la psicología me ha proporcionado, me ha brindado también como las herramientas necesarias para poder hacer lo que quería desde un principio de la manera pues como lo hago hoy en día. Mi principal enfoque es el enfoque sistémico. De hecho, mi especialización fue hecha desde este enfoque. Es un enfoque que básicamente realiza un estudio holístico del comportamiento de los sistemas. El enfoque se llama sistémico porque básicamente lo que busca es entender los problemas desde un marco un poco más contextual. Se focaliza básicamente en cómo comprender y cómo cambiar las dinámicas en las interrelaciones familiares, ya sea en lo familiar, en lo laboral. Es simplemente no, es poder concebir desde una manera sistémica los fenómenos que ocurren o que suceden en el ser humano. Otro elemento también para tener en cuenta del enfoque sistémico es que los roles y los comportamientos pues, de las personas en general se entienden que están determinados de alguna manera por algunas reglas que están implícitas, o sea, son reglas que no se ven o que están tácitas. Estas reglas se dan en la interacción de estos elementos que conforman los sistemas y es ahí donde nosotros entramos, a empezar a entender cómo se genera esta interrelación entre los sistemas que conforman entre los elementos que conforman los sistemas. Otro de los elementos también es que nosotros entendemos los problemas fenomenológicos, los problemas psicológicos desde un enfoque y desde un punto de vista más multicausal, no desde una sola causa o desde algo que la esté solamente manteniendo, sino desde un punto de vista más multicausal. O sea, son varios los elementos que hacen que aparezcan este tipo de situaciones que le generan a veces dificultades a los individuos o a los colectivos. Bueno, realmente son muchas las personas que han contribuido al paradigma sistémico, no solamente psicólogos, hay antropólogos, filósofos, bueno, uno de los principales, los que más recordamos desde el enfoque sistémico es John Bell, quien fue un profesor de psicología en la Universidad de Clark en Massachusetts, más o menos en el 50, 51, fue uno de los pioneros en realizar terapia. Esta terapia la realizó a una familia que tenía un hijo con algunas conductas de agresividad y se dio cuenta que la intervención grupal o la intervención colectiva del individuo generó muy buenos resultados. Entre otros de los exponentes también encontramos, por ejemplo, a Nathan Ackerman, que él, sus principales estudios los hizo desde la psiquiatría infantil. Básicamente su trabajo se especializó también en eso, en la esquizofrenia. Se dio cuenta cómo, por ejemplo, la esquizofrenia se exacerbaba o las conductas se exacerbaban por los discursos que sostenían los familiares, ¿sí? Es decir, cómo un esquizofrénico podía leer el amor a través de la agresividad de los propios familiares por medio de su propio rechazo. Una conducta de incomprensión por una enfermedad que sabemos que por medio de unos síntomas bastante complejos
él pudo hacer una especie de análisis de cómo ese discurso o cómo esa narrativa que tenía la familia acerca de lo que estaba pasando con estos individuos, con este individuo, podía generar conductas mucho más exacerbadas en él. Básicamente su estudio se centró en la comunicación de los conjuntos, cómo se comunica o cómo se generaba, por ejemplo, el rol de los padres, cuál era el rol de los padres, cuál era el rol de los cuidadores, cuál era el rol del resto de los elementos que conformaban ese sistema. Bateson, por ejemplo, también fue otro de los pioneros, antropólogo también, y además de eso, junto con su esposa Margaret Mead, hicieron algunas investigaciones también en algunas tribus en Nueva Zelanda, donde encontraron algunos elementos también en la interrelación de los sistemas y cómo estos elementos de interacción a veces se generaban conductas repetitivas o a veces generaban también algunas situaciones que empezaron a despertar interés para el análisis de las situaciones que se presentaban al interior de las mismas. Vale la pena también mencionar, por ejemplo, más o menos en 1949, el equipo de Palo Alto, California, conformado por diferentes profesionales, antropólogos, sociólogos, lideraron una propuesta nueva que hablaba sobre la teoría del doble vínculo en la interrelación entre dos elementos que conforman por ejemplo, parte de un sistema, cómo esa interrelación o cómo ese doble vínculo tenía un efecto también un efecto sobre el resto de los elementos conformantes del sistema. Estas teorías fueron desarrolladas no solamente por ellos dos, sino por otras personas también que se interesaron y quisieron también aportar como al estudio de estos nuevos hallazgos. Entre ellos también encontramos, por ejemplo, a Margaret Mead, quien fue muy conocida por los estudios que realizó en tribus de Nueva Zelanda, de cómo se generaban algunos tipos de comportamientos basados también en la estructura colectiva que conformaba los sistemas. Obviamente tampoco podemos dejar de lado a Heinz von Forster, quien aportó desde el construccionismo social todo el tema de la autopoiesis, los cambios en las interrelaciones de los sistemas. Básicamente lo que él proponía era todos los principios de la cibernética de primer y segundo orden. ¿De qué tratan estos principios? Es comprender cómo un solo individuo, no solamente un solo individuo modifica el ángulo de observación de la realidad, sino también cómo la visión o la construcción de la realidad pasa de ser lineal a una visión circular. Es decir, todos los fenómenos que se dan al interior de un sistema no suceden por un único hecho, sino por muchas situaciones que se presentan, y al analizar las interacciones que se dan, de esa manera se puede llegar a una comprensión un poco más clara de lo que acontece a ese individuo y a su grupo social. Y hay otra pregunta que hizo Caterine, pero con respecto a que si nosotros, cómo es nuestro diario vivir en el común, en nuestras familias. Sí, en efecto, nosotros los psicólogos no leemos la mente, no adivinamos ni nada de esas vainas, ni leemos las cartas, ni nada de eso. Somos personas del común que sentimos, pensamos, hacemos lo que todos hacen. Bueno, no lo que todos hacen, pero finalmente nuestro objetivo es prestarle un punto de vista diferente a esas personas que necesitan un apoyo o que necesitan una guía para poder salir adelante a pesar de las adversidades. Yo tuve un accidente hace 4 años donde falleció mi novia, la persona pues con la que me iba a casar en esa época, y bueno, gracias también a lo que he estudiado, gracias al apoyo de mi familia, gracias a la posibilidad de poner en práctica todo aquello que aprendí también en la universidad, considero también que pude salir adelante. La psicología es mi pasión, no solamente es mi carrera, es también mi herramienta de vida, mi filosofía de vida, y creo que cuando estudiamos psicología no solamente nos volvemos profesionales, sino que trabajamos en pro también de una filosofía de vida. Necesitamos ser coherentes, necesitamos ser también lógicos entre lo que pensamos, decimos y hacemos, y para mí esa es la psicología. Muchas gracias. Bueno, otra de las preguntas también que me hizo Caterine, pero por fuera,
fue sobre la labor social que en este momento desarrollo con algunos amigos y algunos colegas también. Yo tengo un equipo de personas, entre ellos somos varios profesionales en diferentes campos, no solamente en la psicología, hay abogados, hay empresarios. Y lo que nosotros hacemos es que escogemos días en el año donde nos encontramos, eh, nos movemos por las redes sociales y lo que hacemos es recolectar regalos, juguetes, ropa y se la entregamos a los niños en los hospitales. Específicamente el 31 de octubre hacemos esta labor porque los niños del 31 pues obviamente no pueden salir por estar en el hospital, están hospitalizaditos. Vamos a las unidades oncológicas y vamos a las unidades también de cuidados intensivos donde están ellos y lo que hacemos es devolverles alegría, esperanza, deseos de seguir adelante, de levantarse por medio de esto que hacemos. Y lo que hacemos es disfrazarnos, colocarnos trajes de superhéroes y como devolverles toda esa energía y todas esas ganas de hacer las cosas bien a los chicos que más lo necesitan. Eso es parte también de la labor social que hacemos y es parte también de lo que como psicólogo nosotros, bueno, en el caso mío, como psicólogo es parte también de lo que yo anhelo hacer. Primero, ser y servir para poder ser o hacer. Bueno, y como sabemos, para ser un buen profesional, primero se necesita ser para poder hacer. Entonces tratamos en la medida de lo posible de integrar todas estas labores y todas estas acciones que nosotros hacemos y que en lo personal a mí me llena mucho para hacer lo que más me gusta, que es ejercer mi carrera.